La semana pasada yo comencé un tema, el sábado pasado, que prometí completarlo hoy. Tenía que ver con la vida del hombre más sabio sobre esta tierra, que no era tan sabio. Él mismo se llamó un joven inexperto al trono. ¿Cómo podré yo, un joven inexperto, gobernar a este pueblo tan grande? Y entonces le pidió a Dios sabiduría para juzgar con amor, justicia y equidad a ese pueblo. Y la palabra de Dios nos revela, no voy a volver a leer, solamente por algunos que no estuvieron la semana pasada, contextualizo. Así que este hombre fue lleno de tal sabiduría que precisamente en un caso que los grandes juristas no pudieron hacer nada, que no encontraban solución, él pudo desajustar la estructura que allí había y llevar el juicio a feliz término y entregar el niño a la madre correspondiente. Después de eso fueron tantos los casos, uno detrás del otro, que todo el pueblo se admiró. Todos respetaron y se asombraron y admiraron al rey Salomón, porque se dieron cuenta que en él había espíritu de Jehová para juzgar con justicia, amor y equidad. Wow. Dice que Salomón disertó sobre los mares, sacando grandes lecciones sobre el bosque, el horizonte, sobre el cielo azul, grandes lecciones. Sacó principios de la vida natural para aplicarla y explicarla a los grandes de su tiempo. Y dice entonces, voy entonces al primer libro de Reyes. Debo volver a él. Vayan conmigo, primer libro de Reyes, y solo voy a resumir, o más bien voy a leer el resumen que se dice del sabio Salomón. Hablando de cómo enseñó sacando grandes lecciones, dice que de aún de las cosas pequeñas, del pequeño hisopo, del pequeño bejuquito que se da en la pared, él pudo enseñar grandes lecciones y principios de administración a los reyes y gobernantes de su tiempo. Finalmente, en el capítulo 4 del primer libro de Reyes, en el verso 34, dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Wow. Ese fue sabio. Ese fue grande, el rey Salomón. Dios le prometió que no habría nadie tan sabio como él antes de él ni después de él. Ni nadie tan rico, ni siquiera entre los orientales, ni siquiera en el pueblo de Israel. Con las riquezas abundantes de ese pueblo, nadie sería más rico que él. No solamente fue rico, porque hay una condición importante para disfrutar de las riquezas. Un ser humano es capaz de disfrutar proporcionalmente a la sabiduría que tiene. Solo los sabios pueden disfrutar las cosas plenamente, intensamente. Aún las cosas pequeñas, las cosas sencillas, el que es sabio puede disfrutarla. Y eso fue Salomón. Hay personas, y el mismo Salomón, en su recapitulación, en su gran reflexión, él dice que hay personas que se dedicaron toda la vida, y ya estoy entrando a lo que fue la reflexión de Salomón, dedicaron toda la vida, día y noche, a trabajar arduamente para acumular grandes fortunas. Fortunas que no tuvieron tiempo de detenerse a disfrutarla. Trabajaron tanto, se ocuparon tanto, que esa fortuna la disfrutarán otros después que él se vaya. Personas que se afanaron tanto en la vida para hacer grandes cosas, trabajaron día y noche, acumularon riquezas. El rey Salomón dice que algunos ni hijos tenían, ni herederos, y se afanaron tanto para dejarlo todo en manos de quien no conocía ni podía valorar eso. Eso es vanidad.
dice él. Bueno, en cierta ocasión le hicieron una entrevista al gran Rockefeller. El Rockefeller que hizo ese imperio económico, el que desarrolló esa gran empresa de los Rockefeller. Y un periodista afamado para su tiempo logra una entrevista en la televisión y le pregunta: Rockefeller, usted tiene tantos millones, tantos recursos, que si usted se dedicara a vivir de los intereses, usted no lo va a gastar. Solo de los beneficios que ya produce el imperio económico Rockefeller, usted no lo gastaría. Y usted sigue trabajando día y noche, incansable, trabaja día y noche. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesita un hombre para estar saciado? Esa fue la pregunta. Y Rockefeller dio una respuesta sabia a la pregunta, pero no necesariamente era buena. Respondió con verdad, quizás. Diría con inteligencia, más que con sabiduría. Él solamente le dijo a la pregunta: ¿qué necesita un hombre para estar saciado, para estar satisfecho? Él le dijo: un poquito más de lo que tiene. O sea que el ser humano nunca, el ser humano carnal, normal, nunca se va a saciar. Siempre quiere más. Siempre quiere tener más. Y no deja de ser verdad eso. El que tiene un carrito Corolla quiere un Camry. El que tiene un Camry quiere un Lexus. El que tiene un Lexus quiere un BMW. Después quiere un Mercedes-Benz. And on and on. Y siguen los intereses del ser humano. El ser humano natural, humano, no se sacia. Siempre quiere más. Siempre. Creo que Rockefeller dio una respuesta apropiada. La dijo con verdad. En el hombre natural, en el hombre que se esfuerza en lo humano. ¿Qué necesita el hombre para estar saciado? Un poquito más de lo que tiene. Nunca se sacia. Ese fue el sabio Salomón. Ya hablamos la evidencia de su gran sabiduría, que no la creyó la reina de Sabá. Y ella misma vino con todos sus grandes, con todos sus intelectuales, hombres de ciencia, queriendo impresionar a Salomón. Pero eso no es verdad, no puede ser verdad lo que dicen. Eso lo dicen ustedes porque no fueron educados en las universidades para los príncipes y los reyes. Ustedes no han estado en contacto con la ciencia y el conocimiento. Eso no es verdad. No, mi señora, no, mi reina, que usted no lo ha escuchado. Si usted lo escucha, usted va a entender lo que estamos diciendo. Tiene que escucharlo para poder decirnos. Tanto le dieron a la reina de Sabá que ella dijo: yo tengo que ir, yo no aguanto esto. En los pasillos hablando de Salomón y hablando de lo que Salomón le enseñó, y que como Salomón dijo, vamos a tener éxito, y que Salomón, y yo no aguanto eso. Así que fue a visitar a Salomón. No lo voy a volver a leer. En el capítulo 10, ya lo leímos la semana pasada, donde ella, después de hacer preguntas grandes, difíciles, complicadas, hoy hay muchísimas complicadas, que es fácil hacerla, pero déle respuesta. ¿Cómo vamos a acabar con la delincuencia? ¿Cómo vamos a terminar con el terrorismo, con el narcotráfico? ¿Cómo vamos a levantar los principios morales, éticos, espirituales, los valores en la sociedad? ¿Cómo vamos a tener justicia real, equidad en la sociedad? Hay muchas preguntas que pueden hacerse. Eso es fácil hacerla. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, no voy a volver a leerlo. Dice que las respuestas de Salomón fueron tales que al final, ya por el verso 4, verso 5, ella dice: verdad es lo que me dijeron en mi tierra de tu sabiduría, de tu grandeza y del hombre estadista y maestro de estado. Es verdad lo que me dijeron y yo no lo creía, pero ahora que he venido y mis ojos han visto y he recibido respuesta, no se me dijo ni la mitad de tu grandeza. Es mucho más grande tu grandeza, tu esplendor y tu sabiduría, mucho más que lo que me dijeron en mi tierra.
ese fue el sabio Salomón, el más grande. No solamente disfrutó de grandeza, de prosperidad la nación de Israel, sino que los países vecinos, sus gobernantes venían a aprender en grandes congresos cómo gobernar en amor, en prosperidad, en justicia y equidad. Cómo crecer un país con los buenos principios y valores y recursos. Y el rey Salomón entonces, Dios a través de Salomón, benefició a los orientales y a distintas partes del mundo con la cátedra de cómo gobernar justa, próspera, equitativamente a todos. Ese fue Salomón. Sin embargo, Salomón, habiendo llegado tan lejos, con tantos privilegios, con tanta fama. De hecho, Salomón estructuró su reino de una forma muy especial, porque eran 12 tribus de Israel, parecían 12 pueblos en uno. Y entonces cada tribu, guiada por un príncipe, era responsable de mantener y dirigir todo lo que era las necesidades del reino una vez por año, un mes por año. Así que cada mes era distinto en el palacio del rey Salomón, porque cada príncipe y cada tribu tenía una forma de hacerlo, tenía su plan original, su forma de hacerlo. Así que estar en el reino de Salomón nunca era cansón ni monótono. No se repetía ni la decoración, ni los cantores, ni toda la estructura y la logística, no se repetía. Cada mes era distinto, cambiaba de colores y de forma. La comida, los chefs, el arte culinario, todo era distinto. Era digno de estar allí, bajo ese gobierno. Prosperidad, esplendor, riquezas. Todos esos reyes que venían a escuchar cómo gobernar justa, sana, piadosa y equitativamente, traían grandes tesoros. Y algunos traían grandes tesoros que no pensaban dejarlo todo. Pero cuando escuchaban, por el agradecimiento y por lo grande que había sido, honraban al rey Salomón, dando grandes cantidades de oro, de plata, de metales preciosos. Así que la riqueza era una cosa extraordinaria, la riqueza de Salomón, de todo el imperio. Y eran regalos personales que le traían esos reyes, de las mejores riquezas, de los mejores valores le traían. Salomón no sabía qué hacer con la riqueza ya. Tenía demasiado. Y siempre le traían los grandes regalos, el rey Salomón. Sin embargo, aún el rey Salomón, que se confió demasiado en su sabiduría, en el Dios que tenía, pasó por una experiencia triste. Voy al capítulo 11 de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, en el verso 1, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas, pues, se juntó Salomón con amor. Ahí estuvo el gran error. Este hombre de Dios, cerquita del Señor, recibiendo tanto de Dios, siendo él un canal de bendición para el mundo, no obedeció lo que Dios le había dicho. Porque Salomón, estoy en el verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Eso es 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, para ese entonces, parte de la pompa y la grandeza de un rey se mostraba con el harén de mujeres que tenía, la cantidad de mujeres. Era una costumbre y él era el más grande de su tiempo. Así que tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Pero cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos
y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Wow, cayó Salomón. Ni siquiera Salomón, con toda su sabiduría y con toda su grandeza, cuando descuidó los principios de Dios, pudo mantenerse fiel. Dios había dado instrucción a Salomón. ¿Qué debía hacer? Llegaron los dolores de cabeza, llegaron las influencias, llegó todo y cayó Salomón. Cayó en desgracia. Seguía siendo todavía el más sabio y el más rico, pero se apartó de Dios. Y al apartarse de Dios llegaron tantas cosas difíciles a Salomón. La vida se le trastornó. Cuando todo era paz, amor, alegría, todo era sano y puro, el mundo le cambió, se le transformó. Pasó el tiempo, muchos dolores de cabeza por descuidar la instrucción de Dios. No debe ser tan extraño para nosotros, porque los seres humanos somos muy propensos a olvidar lo que Dios nos ha dicho. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos cuál es la instrucción divina para nosotros, pero sabiéndola, no caminamos sobre ellas. A veces vamos por caminos paralelos y otras veces por caminos distantes, y podría ser por caminos contrarios. Ni Salomón le pudo ir bien, ni siquiera a Salomón le fue bien, descuidando las instrucciones del Dios Todopoderoso. Pero Salomón, a pesar de que no le fue bien, a pesar de que tuvo tantas situaciones, finalmente utilizó su sabiduría. Hizo una reflexión, una recapitulación profunda de su vida, de quién era y de lo que había hecho, de cómo había disfrutado de tantas cosas. De paso, para los esposos digo esto, en primera instancia. La sabiduría, yo dije eso al principio, la sabiduría es necesaria para disfrutar de las cosas, para disfrutar las cosas. La sabiduría es necesaria para gozar plenamente de lo grande y de lo pequeño, para poder disfrutarlo, apreciarlo, valorarlo, aprenderlo a nosotros. Hay que ser sabio. Mientras se asenta la sabiduría de un ser humano, más difícil es que pueda disfrutar plenamente de su entorno, de lo suyo y de los bienes. Bien, ahí va el principio para los hombres. Dichoso el hombre que adquiere una mujer buena. ¿Ya? Lo digo entonces en la transmisión también. Dichoso el hombre que adquiere una mujer buena. Y 3 veces dichoso el que lo sabe. La sabiduría tiene que ver para disfrutar. Puede tener una mujer buena y es dichoso por eso. Pero si lo sabe, si es consciente de eso, entonces 3 veces dichoso. Porque sabiéndolo, va a disfrutar, la va a cuidar, va a valorar cada momento estando juntos. Así que 3 veces dichoso si lo sabe. Y si es inteligente, podrían ser 5 veces dichoso. ¿Ya? Sí, pero yo veo a las mujeres muy contentas. Dichosas las esposas que adquieren un hombre bueno. Y 3 veces dichosa la que lo sabe. Porque si lo sabe, podrá valorarlo. Señores, hay personas que tienen una pareja con condiciones, con atributos, con capacidades, una persona valerosa, pero no lo saben, y viven de cuadritos, por no saberlo, por no reconocerlo. De paso, una de las razones por las que yo soy consejero familiar y trabajo en favor de las familias, es porque yo veo lo grande que puede ser, lo extraordinaria que puede ser la vida cuando aprendemos a disfrutarnos el uno al otro, cuando aprendemos a valorarnos, a considerarnos, que haya mutua consideración.
en nosotros. Cuando usted está con alguien que usted valora, que usted conoce sus valores, sus atributos, sus cosas buenas, el que es sabio de verdad, el que es sabio de verdad, disimula defectos y errores. Los disimula. No se detiene mucho en ellos porque no le van a hacer bien. Y entonces valora, puntualiza, hace relevante las cosas buenas que tenemos. Si hacemos eso, solo eso es una fórmula para que usted sea 3 veces dichosa o 3 veces dichoso. Aminore, pase por alto la ofensa, pase por alto los errores. No preste demasiada atención a esa y valore las cosas buenas. Cuando usted hace eso, usted se convierte entonces en un motivador, en un inspirador de las cosas buenas de su pareja, de los suyos. Y finalmente terminará creciendo, cambiando, mejorando a su pareja. ¿Les parece bien? La sabiduría es indispensable para disfrutar plenamente la vida, las personas, los amigos. Yo quiero aprender a disfrutarlo. La mayoría de las personas, y eso ya está establecido, es verdad revelada. Se sabe que las personas que en la historia humana han luchado para hacer grandes cosas, grandes fortunas, y que se han dedicado día y noche a eso, no tuvieron el tiempo para disfrutarlo, para apreciar eso. Yo solo conozco uno que lo hizo diferente. Ese fue el sabio Salomón. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 2. Ese reloj está bueno, ¿verdad? Dice que son las 12, ¿verdad? Sí. Ok. No me digan y 15, déjenlo así. Díganme las 12 ya. No sean tan descriptivos. Vayan conmigo entonces a la reflexión del hombre más rico, más sabio y más poderoso de su tiempo. El más influyente. Vamos allí entonces a esa reflexión. Eclesiastés capítulo 2. Dice él: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Es verdad que era rey, hizo tantas construcciones, hizo tantas cosas, pero sacó tiempo para pararse y disfrutar de bienes. Y lo hizo. Verso 2. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Verso 3. Muy importante el verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. O sea, él se paró y dijo, déjame ver qué hay en este universo que pueda producir gozo, alegría, que sirva de recreación, de diversión. ¿Qué es lo que hay en esta tierra y cómo disfrutar de eso? Salomón tenía la capacidad de tomar una simple rosa y disfrutarla, explicarla, saber qué implicaba esa rosa. Podía tomar cualquier cosa de la naturaleza, cualquier objeto, y disfrutarlo más allá de lo que los seres humanos regulares pueden ver. Podía ir más allá. Entonces él, con toda esa sabiduría, con todos esos recursos, él ahora se propone disfrutar plenamente de todo eso. Es más, una propuesta fue ver qué pueden hacer los seres humanos y qué recursos tienen para disfrutar de ellos. Y él se propuso disfrutar de ellos, pero de verdad, por encima del promedio. ¡Wow! El hombre fue sabio. No solamente estaban los bienes ahí, no estaba preocupado solamente porque el carro esté bonito, porque el carro qué sé yo cuánto, porque la casa esto. No, él disfrutó de eso. Disfrutó de los bienes, disfrutó de los mares, disfrutó de los ríos, disfrutó del horizonte. Y tenía 1000 mujeres.
seleccionada de las más lindas del mundo. Bueno, ese fue Salomón. Yo veo la risa pícara de algunos. Voy a disimularla. Sí. Verso 4. Entonces, él chequeó a ver en qué se ocupaban. Y miren qué hizo. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Hay una descripción del palacio de Salomón en el primer libro de Reyes, pero también de la casa de Jehová. ¿Cómo hizo ese palacio? Ahí están los detalles. Así que edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. No fue que plantó para otros, lo hizo para él, a su gusto, en su forma, a la distancia, a la altura que a él le interesaba. Lo hizo para él. Me hice de huertos y jardines, implanté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. O sea, tenía sistema de reguío. Ya. No dependía, como era lo normal en ese tiempo, dependían de la lluvia. El bosque, los sembrados, todo lo de Salomón tenía un plan extraordinario de abono, de reguío, de fertilización. Una cosa impresionante. Eso no estaba como quiera. Eso estaba hecho a mano. ¿Qué más hizo? Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Wow. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Wow. Ya ustedes sabían que él recibió esos tesoros de los reyes que venían. Y no era de balde. Él les enseñaba cómo gobernar en prosperidad, justicia y equidad, de gozar de paz en su reino. Y esos reyes crecían siguiendo sus instrucciones. Y ellos ahora en agradecimiento le traían de esos distintos reinos, le traían grandes fortunas. Así que él amontonó. No fue que guardó, no fue que amontonó oro y plata, riqueza, piedras preciosas, todo eso. Él lo dice, me amontoné. Eso es lo que dice. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes. Wow. Tuvo cantores. Eso no era dos o tres gente cantando, eso eran orquestas, sinfonías con los mejores músicos. Él mismo componía. Posiblemente muchas de esas piezas eran piezas extraordinarias. Ojalá las tuviéramos hoy. A esos niveles grandes de Michelangelo, metí otro. Quizás allí de Beethoven, de los grandes músicos, Handel. Piezas extraordinarias tocadas por grandes orquestas, una armonía extraordinaria. Ir a esas fiestas de Salomón, eso dejaba deslumbrado a los grandes de la tierra. Un hombre que sabía qué instrumentos iban a tocar y por qué, cuáles levantaban el ánimo, cuáles daban alegría, cuáles te hacían sentir recreado. El hombre disfrutó de todo. Verso 9. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Wow. ¿Habrá alguien que pueda compararse con Salomón? No solo con la cantidad de riquezas, sino la capacidad de disfrutar de ellas, de colocarlas, de utilizarlas de tal manera que sirvan para disfrutarlas. Ese fue Salomón. Verso 10. Yo no creo que nadie pueda decir esto. Oiga lo que dice en el verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Wow.
Wow, no negó a su corazón ninguna cosa que desearan. Yo no puedo decir eso. No puedo decir eso. Wow. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Mi corazón gozó de todo mi trabajo. Amontonó riqueza, pero no para que la disfruten otros. Él disfrutó de ellas. Ahora el verso 11 es el verso clave en este momento. El verso 11. Aquí está la reflexión, la evaluación que hace Salomón. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué reflexión! ¡Qué reflexión más profunda, más seria! Él pasó inventario, hizo una radiografía de todo lo que había sido su vida, lo que había construido, cómo lo organizó y cómo disfrutó de todo eso. Y después de disfrutarlo, de no negarse nada, de intensamente complacer su corazón, ahora él dice que al reflexionar y evaluarlo, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después sigue diciendo, como le pasa al necio, al tonto, me va a pasar también a mí. Porque al final, los días en esta tierra, para el bueno y el malo, se acaban. Y si no viví de acuerdo a la voluntad de Dios, todo se perdió. Él describe esas condiciones. Aunque un hombre viva muchos años y tenga muchos hijos y muchos bienes, aunque viva 1000 años, pero recuerde que los días de las tinieblas son mucho más. Si no buscó a Dios, todo se pierde. Y hay algunas de esas declaraciones que usted y yo la conocemos. Da un consejo a los jóvenes. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Y entonces te des cuenta que no tienes en ellos contentamiento. Asegúrate de hacerlo bien. Disfruta de la vida. Debes estudiar, debes crecer, debes avanzar, pero recuérdate que tienes que hacerlo bien, que Dios debe estar ahí, porque si no al final todo eso se va a convertir en tristeza, en vacío, sufrimiento y dolor. Solo Dios le da sentido, le da plenitud, sabor y vida a este mundo. Si Dios no está presente, la crisis existencial, el vacío interno es muy grande. Salomón lo experimentó. Cuando quiso llegar tan lejos por sí mismo, se dio cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu. La gran conclusión de Salomón, la gran conclusión con la que termina el libro de Eclesiastés, para mí es extraordinaria. Allí él dice que las muchas palabras y el mucho disertar, todo eso no llega lejos, todo eso es vacío al final. Y entonces dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hello. Alabado sea el Señor. Ese es el final de la reflexión del hombre más sabio sobre esta tierra, el más rico, el que tuvo mayores oportunidades de crear a su gusto y disfrutar de ellas. Él dice que todo eso es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El final es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Esa es la plenitud del hombre. Eso es lo que puede hacerlo sentir lleno, pleno, completo. El ser humano estará vacío hasta que no reconozca que Dios es primero en la vida. Ni siquiera Salomón. ¿Quién puede compararse con la riqueza, con la sabiduría, con el orden y la estructura para disfrutar de ella? Ninguno de nosotros. Y él concluye que todo eso es vanidad. Y al final eso es aflicción de espíritu. Esa reflexión para mí
es de la más grande que conozco. Siendo un jovencito, yo me encontré con esa reflexión y esa impactó mi vida. Creo que eso dio un giro a mi vida. Entender que las cosas de este mundo sin Dios son vanidad y que al final enredan la vida. Que solo en Dios podemos ser realmente felices. Solo en Dios tenemos rumbo cierto, orientación correcta. Solo en Dios hay una motivación sana, olímpica, integral, que nos lleva de paso en paso, de ascenso en ascenso, cuando es en Dios. Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Solo en su gracia realmente puede haber plenitud de vida. La felicidad no es proporcional a la riqueza, no es proporcional a los recursos, no es proporcional a ninguna de esas cosas, ni a los títulos académicos. La felicidad es proporcional a cómo está Dios en nuestra vida, qué espacio tiene Él. Así que en esta hora, solemnemente, yo termino diciendo, el fin del discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esa es la plenitud, eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que la sabiduría del cielo llegue a nosotros y que nuestras decisiones cada día sean decisiones para plenitud de vida, para recreación real, para disfrutar plenamente de ella y que los nuestros la disfruten con nosotros. Dios te bendiga. Ahora viene algo muy especial. Ahora viene el bautismo. Yo creo que ese es el gran cierre en esta hora. Así que entrego los micrófonos a los responsables. No se muevan de ahí. Lo grande es ahora. Yo quiero en estos momentos llamar a nuestro amigo Eric Antonio Taveras.